Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta grabación donde vamos a analizar los delitos de aborto sin consentimiento de la gestante. En primer lugar, empecemos con el artículo 116, conforme al cual se regula el delito de aborto sin consentimiento. Este delito tiene dos párrafos. Vamos a darle lectura a los dos. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años. Como les había anunciado, estamos ante dos párrafos que van a tener algunas diferencias de contenido. Analicemos el primer párrafo. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. En primer lugar, identifiquemos los bienes jurídicos protegidos. Tenemos el bien jurídico protegido vida humana prenatal, el cual hará referencia a la afectación que se produce en contra de la vida del feto. Pero también este tipo penal que señala que se hace abortar a la mujer sin su consentimiento, esto es, a la gestante, protege otro bien jurídico. En primer lugar, la integridad de la gestante, que puede entenderse como un aspecto psicológico o físico, y por otro lado, su libertad personal, toda vez que se ha actuado en contra de la decisión de la gestante. Desde el lado del sujeto activo, tenemos a cualquier persona que no sea la gestante, porque será esta persona quien cometerá el delito. Sujeto pasivo, en primer lugar, identificamos al concebido, esto es, al feto, y en segundo lugar, a la gestante, toda vez que, como ya he señalado, hay dos bienes jurídicos protegidos en este tipo penal. Recordemos que, si bien el tipo penal señala que se actúa sin el consentimiento de la gestante, no hay que confundirnos y pensar que este consentimiento es un supuesto de atipicidad o de antijuridicidad de la conducta antes referida, puesto que, como ya sabemos, en el Perú el aborto es una conducta que está penada por ley. Por tanto, será un delito, salvo que nos encontremos en el supuesto de aborto terapéutico. Es por ello que, así contemos con el consentimiento de la gestante, igual estaremos ante una conducta ilícita. Por eso, esta falta de consentimiento no debe entenderse como aquel aspecto que marca la ilicitud de esta conducta. Pasemos entonces a analizar el comportamiento típico. El verbo rector es bastante abierto, es hacer, y permite contener dentro de él a cualquier medio comisivo que sea idóneo para producir el aborto. El aborto implica la interrupción de la vida humana prenatal y con ello se verifica la lesión del bien jurídico vida humana prenatal señalado en este tipo penal. Adicionalmente, corresponde preguntarnos si estamos ante una conducta dolosa o culposa, ya que el tipo penal en su primer párrafo no nos menciona de forma directa que el hecho se produzca por culpa. Entonces debemos comprender que estamos ante un delito que requiere verificar un comportamiento doloso para su configuración. La pena, recordemos, va de 3 a 5 años. Ahora vamos con el segundo párrafo. ¿Qué ocurre si es que, por ejemplo, tal como señala el segundo párrafo del artículo 116, sobreviene la muerte de la gestante y el agente pudo prever dicho resultado? La pena entonces será no menor de 5 ni mayor de 10 años. Analicemos un poco más este segundo párrafo. Tengamos en cuenta que aquí, cuando el texto hace referencia al agente, esto es, el agente pudo prever este resultado, se detiene en realidad a señalar al sujeto activo. El sujeto activo, al igual que en el primer párrafo, puede ser cualquier persona. Sujetos pasivos serán el feto, el concebido y la gestante. En este segundo párrafo se señala de forma expresa que sobreviene la muerte de la gestante como consecuencia del aborto producido. Por lo tanto, el bien jurídico respecto de la gestante va a cambiar. Y así tendremos que
Estamos ante la protección de la vida humana independiente por parte de la gestante y la vida humana prenatal por parte del feto. El supuesto, además, diferenciado en este caso, no es únicamente el bien jurídico, sino que también la parte subjetiva. Analicemos un poco más este alcance. La redacción de si sobreviene la muerte de la mujer y la gente pudo prever este resultado es un tanto confusa, porque no se puede afirmar de forma exacta que estamos ante un comportamiento culposo, pues el tipo penal no lo señala de forma expresa. Asimismo, no se puede afirmar de forma exacta que estamos ante un comportamiento doloso, pues el tipo penal, como les había señalado, tiene una redacción confusa, que parece incluso señalar que el sujeto activo no tenía control sobre el resultado producido, toda vez que habla de que la muerte sobrevino. Esto es, pareciera que no hubo una intención o un propósito criminal en un inicio por parte del sujeto activo. Ante la falta de exactitud por parte del legislador, en este segundo párrafo del artículo 116, corresponde que nos preguntemos entonces cómo debe entenderse este alcance del tipo subjetivo, mediante un ejercicio de interpretación. Aquellas personas que siguen las teorías volitivas y cognitivas del dolo afirmarán que estamos ante un tipo penal de carácter culposo o negligente, toda vez que al comprender la culpa o imprudencia como negación de uno de los elementos del dolo, esto es, la falta de intención, entonces podríamos decir que esta redacción, conforme a la cual se señala que sobreviene la muerte de la gestante, hace referencia a un comportamiento culposo. Mientras que aquellos que creen en una postura normativa del dolo comprenden que estamos ante un tipo penal de carácter doloso, toda vez que el agente tuvo la capacidad de poder representarse el resultado y continuar su actuación en dicho sentido. Lamentablemente, al ser un tipo penal bastante confuso, está sujeto a esta clase de interpretación diferenciada y dependerá de cada juzgador poder aceptar aquella interpretación que siga o que favorezca su propia concepción de la teoría del delito. Avancemos con un artículo adicional dentro de este alcance de los delitos de aborto sin consentimiento, conforme al cual se tiene al artículo 117 del Código Penal. Según esta norma, se señala lo siguiente: el médico, obstetra, farmacéutico o cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto sea reprimido con pena de los artículos 115 y 116 e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 4 y 8. Según el artículo 116, porque estamos en esta interpretación aún de los delitos de aborto, el aborto sin consentimiento, tendremos que el esquema anteriormente señalado para el primer y segundo párrafo se van a repetir. Las penas igual. Sin embargo, el sujeto activo es el que cambia, pues en este artículo del Código Penal, en el 117, nos señalan de forma expresa que el sujeto activo tendrá que ser un médico, obstetra, farmacéutico o cualquier profesional sanitario. Asimismo, el alcance del hacer, que es el verbo rector de ambas conductas señaladas en el artículo 116, señala también como un supuesto diferenciado el hecho de que estos profesionales sanitarios realicen la actuación ilícita abusando de su ciencia o de su arte, esto es, abusando de sus conocimientos como profesionales sanitarios. El artículo 118 regula el delito de aborto preterintencional, con una redacción también bastante confusa. Así, el artículo 118 señala lo siguiente: el que, con violencia, ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o constándole el embarazo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. La redacción confusa que yo les señalo se encuentra en el hecho de juntar estas 3 frases que pueden dar mensajes distintos. En primer lugar,
se señala que es una actuación realizada con violencia. Esto es, hay un propósito de tener una fuerza física, de infligir una fuerza física en contra de una mujer gestante. En segundo lugar, sin haber tenido el propósito de causarlo. Otra vez, estamos haciendo referencia a una redacción que implica la falta de intencionalidad y por lo tanto lo que según las teorías volitivas y cognitivas nos harán posteriormente referencia a un supuesto de negación de dolo y por lo tanto la comprensión de un comportamiento culposo o negligente. Y finalmente, la tercera frase, siendo notorio o constándole el embarazo, nuevamente nos coloca ante la necesidad de verificar un deber de cuidado en contra de una mujer embarazada. Lamentablemente, otra vez estamos ante una redacción que no nos señala de forma expresa que es un delito culposo, tampoco nos señala de forma expresa que hay un dolo, toda vez que esta segunda frase de sin haber tenido el propósito de causarlo elimina o quita la fuerza que puede tener la actuación ilícita del sujeto activo y por lo tanto nuevamente estamos sujetos a una interpretación. Adicionalmente, el alcance del tipo penal del artículo 118 nos muestra dos supuestos que alimentan esta contradicción. En primer lugar, la denominación del artículo 118 es aborto preterintencional. Más adelante vamos a ahondar en ello. Y en segundo lugar, las penas aquí señaladas de 2 días a 2 años de pena privativa de libertad y la prestación de servicios comunitarios son menores a las señaladas para otros delitos de aborto sin consentimiento, lo cual de alguna manera nos permite evidenciar que el legislador quiso sancionar esta conducta con menos pena que aquellas previstas para los otros tipos de abortos sin consentimiento. El delito de aborto preterintencional es una manifestación de una comprensión del dolo desde una aproximación volitiva y cognitiva. Esto, como alguna vez les he comunicado, es una interpretación desfasada de la doctrina actual. Según la doctrina mayoritaria que sigue esta clase de redacción, el delito preterintencional hace referencia a un cambio o a una variación del contenido subjetivo mientras que éste es realizado. Así, por ejemplo, se hacía referencia a aquellos comportamientos que iniciaban teniendo un carácter doloso, pero que a mitad del camino se tornaban culposos. O viceversa, que siendo o habiendo iniciado con un tipo culposo, se variaban a mitad de la ejecución hacia un comportamiento doloso. Como se puede apreciar, la única forma de poder acreditar estas variaciones de los cambios de conducta no es otra que metiéndose en la mente del sujeto activo, supuestos ya descartados al día de hoy. Desde un extremo normativo estaremos ante un delito doloso, toda vez que el elemento de violencia que redacta el delito preterintencional del artículo 118 nos permite identificar que estamos ante una persona que realiza un comportamiento violento contra una gestante cuando lo propio hubiera sido que pueda tener un deber de cuidado hacia la misma mujer. Asimismo, como ya les había señalado, esta falta de claridad evidencia una serie de contradicciones en este grupo de los delitos de aborto sin consentimiento, toda vez que, en primer lugar, la pena establecida para este ilícito es menor a la señalada para otros tipos penales de aborto sin consentimiento, no teniendo ningún sentido si es que se da una lectura del extremo del dolo normativo, pues en ambos casos, ya sea del artículo 118 como del artículo 116, estaremos ante delitos de aborto sin consentimiento que se cometen de forma dolosa, no entendiendo por qué la diferencia de pena se produce respecto del artículo 118 cuando expresamente se hace referencia a el uso de violencia en contra de la gestante. Asimismo, si es que le damos una interpretación de dolo normativo para ambos supuestos, entenderemos que este artículo 118 carecía de toda necesidad de ser regulado, puesto que tranquilamente podía subsumirse en el artículo 116. Una vez más, estamos ante una falta de claridad en la tipicidad de estos delitos
que nos llevan a estar sujetos a la interpretación jurisdiccional que se busque hacer en el caso en concreto. Muchas gracias.